He tratado de comprender los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Meterá su creación, tienen a mi corazón, señales que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de los Amigos. Bendice alma mía a Jehová. Oh, bendice alma mía a Jehová. Por favor, celebro tendré con mi cosa. Oh, bendice alma mía a Jehová. Continuamos hablando de la historia de los amigos. Sus primeros versos contra la esclavitud los escribió anónimamente a la edad de 16 años y llegó a ser uno de los más recordados y valientes expositores de los derechos humanos. En Pensilvania llegó a ser editor de la revista El Hombre Libre de Pensilvania, órgano oficial de la Sociedad Antiesclavitud. Su influencia fue tremenda debido a su gran talento y valor político. La forma más interesante de liberación de los esclavos fue una especie de tren secreto, mantenido por los cuáqueros, dirigido por Levi Coffey. El tren era una red bajo de agua que corría del sur al norte. En el sur estaba muy propagada la esclavitud y esos hombres desdichados podían escapar de esa manera hacia el norte, donde se planificaba su libertad. En el norte creían que la libertad es para todos y cuando los negros trabajaban para alguno de ellos, estos recibían salario por su labor. Pero en el sur, el esclavo trabajaba duro y jamás recibía un pago justo en recompensa. Se cuentan muchas historias de esta lucha por la libertad. Una vez un cuáquero fue a comprar un esclavo con fines de libertarlo. Lo compró, pagó una fuerte suma de dinero por él y, llevándole a cierto lugar, le dijo que era libre. Aquel esclavo, muy sorprendido, no aceptó su libertad, sino que ofreció servirle toda su vida en gratitud por lo que había hecho. Mientras tanto, el descontento seguía creciendo entre los estados del norte y del sur, pero los amigos continuaron en su lucha pacífica por la liberación de la raza negra. El ambiente se volvió tan agitado que la guerra civil se hizo inevitable, porque el Estado trató de resolver el problema por medio de violencia. El gobierno decidió que se librase una batalla entre los del norte y los del sur, y que el ejército que triunfara determinara si se continuaba con la esclavitud o no. Tanto los del norte como los del sur querían que el general Grant fuera su comandante general, pero él lo fue de los del norte. Se dice que uno de los jefes le preguntó al general Grant: ¿será que Dios está de nuestra parte o de la de ellos? Y el general Grant le respondió: no es importante saber si Dios está de nuestra parte o de la de ellos, sino saber si nosotros estamos del lado de Dios. Se pusieron frente a frente los dos ejércitos y todo el pueblo se juntó alrededor para ver. Pero la cosa fue mucho más difícil y se tornó en una guerra de lo más terrible que se puede imaginar, siendo presidente Abraham Lincoln. Los amigos estaban procurando la liberación de los esclavos. Sin embargo, ellos mismos no estaban de acuerdo con la guerra. Por esta razón fueron motivo de grandes problemas de conciencia. El Congreso decretó que todos los ciudadanos en edad militar tendrían que participar, a excepción de aquellos que por motivos de conciencia no pudieran hacerlo.
pero tendría que pagar una multa de $300 o enviar a un sustituto. Esto no era satisfactorio a las conciencias de los cuáqueros, quienes sentían que no podían participar en la guerra de ninguna manera. Ellos estaban listos a luchar por la libertad de los negros, pero solo por medios pacíficos. En el sur el asunto fue mucho más serio para los jóvenes amigos, porque allá trataron de obligarlos a pelear a la guerra y contra una causa que ellos consideraban justa. Muchos hicieron esfuerzos por huir, mientras que otros no pusieron resistencia y fueron obligados a guardar prisión bajo muchas amenazas de muerte y trato desconsiderado. Un ejemplo de esto es Solomon Frazier, un joven cuáquero que lo colgaron de los pulgares de sus manos. Después lo colgaron de una cruz, lo ataron y golpearon con bayoneta, haciéndole muchos maltratos. Ante ese caso, Salomón le dijo a su torturador: si es tu deber atormentarme con este castigo, hazlo alegre, no te enojes por ello. Ante esas palabras el oficial se rindió y dijo a sus compañeros: si alguno de ustedes puede obligarlo a pelear, hágalo. Lo que es por mi parte, yo no puedo. El testimonio de paz de los amigos había llegado a ser un asunto vital. Los esfuerzos por hacer la paz en el mundo habían sido una de las características más notables entre los cuáqueros. Hablemos ahora de las misiones extranjeras. El siglo XIX también puede recordarse por un avivamiento de esfuerzos misioneros. El anciano Jorge Richardson sintió un gran llamamiento y comenzó a activar para que se iniciaran las tareas misioneras. Pronto despertó el interés de algunos para que visitaran a los hermanos que comenzaban la obra en Noruega y principió a enviar cartas a todas las sociedades amigos, incitándoles a salir a los campos. En 1868 se formó la Asociación de Misiones Extranjeras de los Amigos. La Sociedad Misionera de Londres comenzó pronto su trabajo en Madagascar. También se levantó el interés por la obra misionera en Siria, Constantinopla y otros lugares. En 1876 se iniciaron las actividades en la China, en donde el mensaje de los cuáqueros fue bien recibido, al grado de que en 1910 se fundó la Universidad Unida de China Occidental, en cooperación con otras misiones. Al final de ese siglo comenzaron actividades misioneras en el África Oriental y en las islas de Ceilán y Pemba. En 1902 llegaron a Kenia, en donde florecieron grandemente. En África la obra de los amigos fue bien recibida por su fuerte influencia contra la esclavitud y discriminación social y racial. El siglo XX fue inaugurado con un gran movimiento misionero por parte de todas las juntas anuales. Indiana comenzó a trabajar en México, Iowa en Jamaica, California en Alaska y Guatemala, Nueva Inglaterra en Siria y Palestina, Ohio en China e India, Filadelfia en el Japón y Kansas y Oregón colaboraron con California en su trabajo en Alaska. Hablemos ahora de los movimientos del siglo XX. Como resultado de la Conferencia General de los Amigos celebrada en 1887 en Richmond, Indiana, las ideas de cooperación fueron creciendo hasta llegar a formar en 1902 una agrupación general de juntas anuales ortodoxas bajo el nombre de Junta Quinquenal, que posteriormente llegó a llamarse Junta Unida de los Amigos, conocida como FUM, por sus siglas en inglés, The Friends United Meeting. Esta tuvo como finalidad mantener a los amigos de diferentes juntas anuales en mutua cooperación. No llegó a ser un cuerpo legislativo, sino administrativo y de consulta. Sus áreas de promoción son
educación cristiana, evangelismo, misiones, extensión de la iglesia, la paz, obra social, publicaciones, mayordomía y entrenamiento de líderes. 13 juntas anuales llegaron a formar parte de esta nueva organización. Hablando ahora de los amigos en la Primera Guerra Mundial. En agosto de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, en la cual los amigos tendrían que ocupar un papel muy importante por causa de su testimonio de paz. El año anterior se había organizado el Comité de Paz de los Amigos del Norte y ahora tendrían mucho campo en donde trabajar. Otras organizaciones también se formaron, todas con fines de promover la paz y el rescate de las muchas personas que estaban sufriendo como consecuencia de la guerra. Toda esta actividad fue motivo de gran persecución por parte de los gobiernos, pues consideraban que toda propaganda de la paz era ilegal. Pero no por eso iban a dejar los amigos de hacerlo, pues consideraban que era su deber delante de Dios, de acuerdo con estas palabras: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Ellos consideraban que la guerra no podría reconciliarse jamás con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 5:7. Los amigos continuaron publicando folletos que enfatizaban la necesidad de mantener la paz y confraternidad de los unos para con los otros. Las leyes impusieron la participación en la guerra obligatoriamente, aunque por la influencia de los cuáqueros prominentes siempre se dejó cierta previsión para aquellos que no podían participar en la guerra por motivos de conciencia. A la vez que los amigos hacían esfuerzos por el cese de la guerra, trabajaron muy duramente ayudando a los heridos y otros que sufrían. Pero esto no parecía hacer nada en su favor, porque siempre les hacían guardar prisión. También ofrecieron los servicios de unidades móviles para ambulancias y establecieron hospitales de rescate. Para este fin se organizó el 30 de abril de 1917 el Comité de Servicio Americano de los Amigos. Cosas semejantes hicieron los amigos de Inglaterra. Tanto los amigos ingleses como los americanos hicieron esfuerzos por ayudar en las regiones azotadas por el hambre. Todas las juntas anuales tomaron una actitud contraria a la guerra y, a la vez, agotaron todos sus esfuerzos por ayudar a los damnificados, tanto de la guerra misma como de las pestes que le siguieron. Hablamos ahora de la primera conferencia mundial de los amigos. Después de terminada la guerra en 1920, hablamos ahora de la primera conferencia mundial. Después de terminada la guerra en 1920, se celebró en Londres, Inglaterra, con asistencia de más de 1000 personas, lo que se conoce como la primera conferencia mundial de los amigos. El interés principal de la misma era el testimonio de paz. A la vez, se dispuso la formación del Comité Mundial de los Amigos para consulta, el cual no llegó a ser realidad sino hasta 1937. Esta organización no tendría ninguna influencia ni jurisdicción sobre la autonomía de ninguna de las juntas anuales, sino que daría solo un servicio de consulta e información de todos los amigos con el fin de lograr un mejor entendimiento entre todos. Hablemos ahora de otras juntas anuales que fueron organizadas. Pasada la guerra, varios nuevos grupos fueron desarrollándose en los países europeos. En 1925 se organizó la Junta Anual de Alemania. En Holanda había existido otra obra hasta el siglo XVIII, pero ya casi había desaparecido. Sin embargo, se pudo restablecer como Junta Anual de Holanda en el año 1931. Este nuevo grupo llegó a ser muy activo y fundó la Escuela Internacional Cuáquera. En Francia se estableció la Junta Anual en 1933
y así continuó como consecuencia del testimonio de paz de los amigos en la Primera Guerra Mundial. En Suiza, los amigos comenzaron a operar en 1933 y casi todos eran también miembros del Servicio Civil Internacional organizado por Pierre Cersole de los amigos. Ellos se organizaron como Junta General en 1939 y como Junta Anual en 1946. En Ginebra, Suiza, se estableció una Junta de Adoración. En su sede se alberga una oficina cuáquera para las Naciones Unidas, además de la otra que funciona en Nueva York, Estados Unidos, ambas bajo la dirección del Comité Mundial de los Amigos para consulta. En 1994, los amigos de Suiza organizaron su propio comité de servicio. Así también está el Centro Internacional Cuáquero en Holanda. Además, hay algunas juntas mensuales en lugares como Francia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Moscú, Suecia y otras. Entre todos continuó desarrollándose bastante actividad de ayuda ante los muchos problemas y calamidades que siguieron a la guerra. Todos estos grupos europeos son de tipo no programado, sin ninguna experiencia evangélica. Hablemos ahora de los Estados Unidos. ¿Qué estaba sucediendo ahí? En los Estados Unidos se fueron organizando muchas juntas anuales, unas derivadas de otras. Estas comenzaron en el este y luego se fueron expandiendo por todos los 4 puntos cardinales del país. De las principales juntas del este ya se ha hablado, pero también se expandieron al sur, centro, norte y oeste. En el oeste, las juntas programadas relacionadas con Centroamérica son la Junta Anual de California y la de Oregón, pero también está la Junta Anual del Pacífico Norte, que es no programada e independiente en el estado de Washington y Oregón. Esta se organizó en 1973, cuando 7 juntas mensuales se desligaron de la Junta Anual del Pacífico para formar un nuevo grupo, debido a problemas de distancia. Sus lazos con la Junta Anual del Pacífico se han mantenido estrechos. En el norte se formaron varias juntas y entre estas se puede mencionar la Junta Anual del Norte, no programada y de carácter liberal. Esta junta fue organizada por la Junta Anual de Illinois el 14 de septiembre de 1975 para juntar creyentes de diversas juntas mensuales dispersas en dicha área. Es una junta con más de 1.200 miembros. La Junta Anual de Illinois es una junta no programada de origen jesuita. Al tiempo presente tienen 19 juntas mensuales, una junta preparatoria y 3 grupos de adoración, con aproximadamente 1.100 miembros que residen en Illinois y otros 3 estados cercanos. Están afiliados a la Junta General de los Amigos, aunque 3 de sus juntas mensuales están afiliados a la Junta Anual del Oeste, que es parte de la Junta Unida de los Amigos. Esta Junta Anual sostiene una escuela en Alabama y otras labores en Dakota del Sur y algunas aldeas de México. También sostiene algunos grupos pacifistas, especialmente en el esfuerzo africano de los Grandes Lagos. Se reúnen anualmente en una antigua casa de reunión de McNabb, Illinois, en el mes de julio. Hablamos ahora del presidente Herberto Clark Hoover. Los amigos recibieron el honor de colocar en la presidencia de los Estados Unidos a uno de sus miembros de gran estima, Herberto Clark Hoover, quien sirvió a la presidencia de los Estados Unidos en los años 1929 a 1933 y le tocó enfrentar la Gran Depresión Mundial de los años 30.
Hoover nació el 10 de agosto de 1874 en el pueblecito West Branch, Iowa, hijo de un herrero cuáquero fiel. Dirigió muchas actividades de ayuda a los necesitados y damnificados por la Primera Guerra Mundial. Dirigió muchas actividades de ayuda a los necesitados y damnificados, y de acuerdo al testimonio de su buen amigo y hermano cuáquero Levi T. Pennington, Herbert Hoover jamás padeció de amargura. Mantuvo calma en la derrota y sobriedad en la victoria, tal como George Washington, tan honesto como Abraham Lincoln, tan devoto como Sócrates y Savonarola. Falleció a fines de 1964, dejando la historia marcada como el primer presidente cuáquero de los Estados Unidos. Hablamos ahora de la Segunda Conferencia Mundial de los Amigos. Las circunstancias continuaron difíciles en todo el mundo y los amigos se interesaron cada día más en ayudar a resolver la situación. Parecía que la paz del mundo era nuevamente amenazada cuando todavía existían muchas de las malas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En 1937, el Comité de Servicio Americano de los Amigos convocó a una segunda conferencia mundial, la cual se realizó en las universidades cuáqueras de Swarthmore y Haverford, cerca de Filadelfia. El Comité Mundial dispuso que la tercera conferencia se celebrara en Oxford, Inglaterra, en 1952, para conmemorar los 300 años del movimiento cuáquero. Hablemos ahora de la Segunda Guerra Mundial. Las diferencias políticas entre Alemania y otros países europeos estaban llegando a su punto culminante. No había existido una verdadera paz desde la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias de la misma azotaban las naciones y aún más los efectos de la Gran Depresión económica ya por 1930. Una gran inquietud prevalecía en el mundo. Por lo tanto, no fue una sorpresa la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente comenzaron los problemas para los amigos por causa de su testimonio de paz, porque comenzaron a hacer obligatorio el servicio militar. En 1939, las cosas resultaron tan serias en Europa que en 1941 estaban obligando aún a las mujeres a tomar parte de la guerra. Pero ante esa situación, los amigos siempre mantuvieron su testimonio de paz y, más aún, comenzaron su trabajo activo en el socorro de heridos y otros necesitados, con ambulancias y hospitales. No importando ningún peligro, los amigos estaban listos para prestar auxilio, especialmente en las áreas mayormente bombardeadas. Su posición contraria a la guerra jamás ha sido de cobardía, sino más bien de amor. Toda la década de 1939 a 1949 fue de vasta actividad de ayuda, ya que terminada la guerra continuó imperante la necesidad del socorro. Hablemos ahora del Premio Nobel de la Paz. En el periodo de tensión e inquietud posteriores a la guerra, los amigos pudieron continuar dando una vital demostración de su testimonio de paz. En 1947, el Concilio de Servicio de los Amigos de Inglaterra y el Comité de Servicio Americano de los Amigos fueron honrados con el Premio Nobel de la Paz, que representaba el supremo honor de alcance mundial. Los cuáqueros han comprobado en todos los siglos, desde George Fox, que sí es posible a la raza humana habitar en paz como hermanos y como verdaderos amigos. Hablemos ahora de las oficinas cuáqueras en las Naciones Unidas y CUNO. Hablemos ahora de las oficinas cuáqueras en las Naciones Unidas, CUNO. Los amigos no programados han estado involucrados desde el principio de las Naciones Unidas, desde cuando existía lo que se denominaba la Liga de Naciones,
entre 1920 a 1945. Los amigos ya estaban activos en la misma. También estuvieron presentes cuando se fundaron las Naciones Unidas a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En el año 1948 les fue otorgado en las Naciones Unidas un estatus de consulta, de modo que podían tener representantes para atender reuniones intergubernamentales. En 1953 les fue donada por unos amigos una casa que fue llamada Casa de los Amigos, y fue para asegurar su presencia en las Naciones Unidas. Esta casa y su oficina llegaron a ser sedes de múltiples reuniones entre embajadores para tratar diversos asuntos delicados como conflictos entre naciones, desarmamento y muchos más. Esta ha sido como una casa de conciliación entre todas las naciones, a donde los amigos invitan a diversos embajadores para comer juntos y dilucidar los diferentes conflictos entre sus naciones. Y ha tenido siempre el reconocimiento oficial de este alto organismo internacional. Para esa labor se han mantenido dos oficinas, la que está en Ginebra, Suiza, de la cual ya se habló, y la de Nueva York, Estados Unidos. Ambas son dependencias del Comité de Servicio del Comité Mundial de los Amigos para consulta, pero funcionan en las sedes de las Naciones Unidas de Suiza y Nueva York. Se trataba de contar los beneficios del Señor y dolores para mí enumerados. Mas de las estrellas son divinas de razón, en milagros que no han presentado. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de los Amigos. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted, en 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.